continuamos con el diputado Osvaldo Vera. Osvaldo, la situación con Colombia, la situación con Guyana, surge en el marco de una campaña electoral. ¿Les ha dado resultados? No, fíjate, en primer lugar es bueno aclarar que las decisiones que se han venido tomando no tienen nada que ver con el marco electoral. Es parte de una discusión interna que hemos tomado, que hemos evaluado y que el presidente se ha puesto al frente en una lucha bien importante de carácter internacional que se está desarrollando. No es para sacar del foco la situación del desabastecimiento, la inflación. En ningún caso, hay una realidad. Eso es lo que mucha gente cree. La realidad es que hay un ataque desde el punto de vista internacional, que como fue señalado por el propio presidente es una especie de tenaza, de campaña de tenaza. Por un lado, todo lo que se ha venido desarrollando desde el Esequibo, la política del nuevo presidente del Esequibo, de provocación abierta y una situación real que tenemos que forma parte de la guerra económica, del sicariato, de la actuación de paramilitares en todo el país, pero en particular en la frontera. Hay una situación realmente insoportable que incluso cuando afecta, entre otras cosas, con agresiones a toda la población, con el cobro de vacunas, con ataques incluso a militares, obligan a tomar unas decisiones que ha sido respaldada por la población, incluso por sectores de oposición en el Táchira, en el Zulia, en Apure. Hemos tenido la oportunidad a través de la Asamblea Nacional, que es el que tiene que ratificar o no las medidas tomadas por el presidente, y hemos ido a cada uno de los sitios y ahí hemos conversado con la gente. Hemos visto cómo ha disminuido los niveles de cola, sobre todo en las cuestiones de gasolina, que era un disparadero bien importante que se estaba desarrollando ahí, cómo han mejorado los niveles de seguridad, de crimen y situaciones de delincuencia que estaban ocurriendo. Avanzó el proceso de productos del hogar y de alimentos. Sin embargo, hemos visto en los últimos días cómo se mantiene la escasez, pero incluso en el Táchira, en el Zulia, vimos hasta alcaldes de la oposición que están ahí, que son los alcaldes de la zona, respaldando incluso esas decisiones, de tal manera que queremos separar una decisión de defensa de la patria, de la soberanía, de agresión, incluso de un gobierno como el gobierno de Colombia, en el sentido de intentar acusar a Venezuela como que somos los agresores, cuando nosotros hemos sido víctimas, primero, de la guerra interna de Colombia y segundo, de esta política que es permitida por el gobierno colombiano, cuando se cobra incluso impuestos, producto del contrabando, del robo que nos hacen a los venezolanos, a las venezolanas, de la gasolina, y allá se permite como un elemento. Bueno, vemos la complicidad del Estado colombiano, en particular el gobierno colombiano, en ese sentido, del alcalde de la frontera. Sin embargo, y es bueno destacar, hasta los propios colombianos, nacidos en Colombia, algunos con doble nacionalidad, bueno, han venido respaldando esa medida, porque en muchos casos, muchos de ellos vinieron huyendo precisamente de lo que después se consiguieron en Venezuela, vinieron huyendo del paramilitarismo. Nosotros desde la Asamblea vimos cómo eran los niveles de desplazamiento que ocurrieron en muchos casos cerca de la frontera, cuando los paramilitares tomaban alguna población y cómo se trasladaban hacia Venezuela. Muchos se quedaron, otros regresaron. Es parte de una política donde nosotros hemos querido llamar a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Es por la soberanía, es por la defensa de la patria y bueno, bienvenido el diálogo que en estos instantes se está desarrollando entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, que ojalá permita, como lo ha planteado el presidente obrero Nicolás Maduro, tener una frontera de paz con respeto mutuo a las políticas. ¿Cómo se explica el gasto militar, la compra de nuevos aviones Sukhoi, en medio de una situación de restricción presupuestaria? Si se está buscando la vía del diálogo, ¿por qué comprar más armamento? No, sin ninguna duda estamos en medio de un acoso y un ataque, no de la oposición ¿Guyana es una amenaza militar para Venezuela hoy, por ejemplo? No como Guyana, porque la política no es de Guyana, no es de Colombia. Hay un imperio, el más poderoso que ha existido sobre la faz de la tierra, que bueno, ha determinado que Venezuela es un peligro para ese imperio, así lo dice el decreto de Obama. Y bueno, no podemos olvidar, 7 bases militares existen en Colombia. Hay una guerra que se ha venido desarrollando con precisamente los paramilitares, que fue una realidad en Colombia, que ahí supuestamente hubo el nivel de desmovilización y tenemos los elementos suficientemente claros
para señalar que han sido trasladados muchos de ellos hacia la frontera y hacia Venezuela, que tienen operaciones y actividades en nuestra frontera y en otras partes del país, de tal manera que Venezuela, como país soberano, tenemos que tomar las previsiones necesarias para la defensa de la patria, una defensa que no es del gobierno, no es el gobierno de Maduro, no es del presidente de la República, es la soberanía que en estos instantes estamos siendo atacados, acosados por el mayor imperio del mundo. Y es parte de la defensa. De ahí el llamado que nosotros hemos hecho incluso a nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, de crear la milicia obrera, de esperar. ¿Cuántas personas forman parte de la milicia obrera? Nunca ocurre, pero esperamos que realmente, bueno, tenemos que tomar las precauciones. ¿Cuántas personas están incorporadas o cuántos trabajadores están incorporados a la milicia obrera? Ahorita no tengo de verdad la cifra directamente, pero hemos logrado a nivel de los trabajadores petroleros, eléctricos, de salud, de las diferentes áreas, ir conformando una milicia que no solamente es para en caso de un ataque, sino también para la defensa de los productos que podemos producir, para su distribución, para garantizar que realmente hayan los niveles de servicio adecuados, de evitar niveles de saboteo como ocurrieron en el sector petrolero, como han ocurrido en el sector eléctrico, de tal manera que hemos venido incorporando de manera voluntaria, y es bueno señalarlo, a los trabajadores y las trabajadoras que quieran incorporarse en esta labor, bueno, que se incorporen a las milicias obreras. Ahora, es un proceso que estamos desarrollando, lo hemos enfocado fundamentalmente por sectores, sobre todo los sectores que consideramos más importantes, clave, el sector ferroviario, el sector de transporte, petrolero, el eléctrico, el de comunicaciones, pero sí, sin descartar en aquellas áreas como es la salud, la educación, de tal manera que estamos satisfechos con los niveles de incorporación de los venezolanos y las venezolanas trabajadoras a nuestra milicia obrera. Osvaldo, las elecciones, ¿qué clima crees tú se van a realizar estas elecciones parlamentarias? Y hablemos también un poco sobre el voto, ¿no? Como instrumento que la democracia le brinda a los ciudadanos para expresarse y para manifestar su opinión y su voluntad. Yo soy de la opinión que se va a desarrollar un clima muy duro, muy fuerte, en medio, insisto, de una guerra económica que pretenden los sectores de oposición utilizar como una herramienta en el sentido de crear niveles de descontento, entendiendo que aquí quien debería producir más deben ser los sectores privados. El Estado ha venido haciendo un esfuerzo bien importante para garantizar que a pesar de la baja del precio petrolero, a pesar de la guerra económica que se ha desarrollado, sobre todo en el campo de la distribución, bueno, lleguen los productos no solamente alimenticios, sino del hogar a todos los venezolanos y todas las venezolanas. Y eso es claro porque en el marco de las ideas, en el marco de la discusión, que es donde debería desarrollarse precisamente la campaña electoral, qué proponen los sectores de la oposición para el país, qué van a hacer ellos en el Parlamento, cuál es el modelo del país que ellos tienen a cambio de que nosotros estamos planteando, la construcción del socialismo, la venezolana, como se ha venido desarrollando. Bueno, lejos de ser esa confrontación de ideas, bueno, se ha utilizado otro mecanismo. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que sin algo está el pueblo claro, a pesar de la guerra económica, la guerra psicológica, es en la defensa precisamente de una revolución que ha dado mucho a los venezolanos y a las venezolanas, y en particular ha dado patria, ha dado beneficios, hemos disminuido la pobreza, hemos garantizado, y siempre lo comparamos con lo que ocurre en otras latitudes del mundo, que es lo que proponen o deberían proponer los sectores que creen en el capital, lo que ocurre en España, la disminución de la seguridad social, los desahucios, mientras que aquí construimos viviendas, damos viviendas, aumentamos la seguridad social, garantizamos el empleo mientras ya aumenta el desempleo. Bueno, es parte del debate, de la discusión de los dos modelos. Muchas gracias, Osvaldo. Osvaldo Vera, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al retorno estaremos conversando con Arturo Peraza, quien es el provincial de los jesuitas aquí en nuestro país, el padre Arturo Peraza. Ya venimos.